ahora accedo a nuevos modos de la imaginación, a nuevos modelos de la imaginación, y puedo imaginar y pensar pensamientos e ideas nuevas. Fue realmente el primer soltar. Pero conjunto a ese soltar, algo dentro de mí me pidió y me dijo, bien, has entrado en esa prisión neurológica y física, pero no por la literatura, sino por ti. Y has salido por ti, no por la literatura. La literatura es una consecuencia, lo que estás haciendo es una consecuencia de tu liberación personal. Y entonces decidí algo que seguramente ya estaba decidido en mí desde hacía tiempo, pero ahí cobré más conciencia de mi decisión, de que paralelamente a la escritura continuaría un trabajo interior dentro de mí, de autoconocimiento, de perfeccionamiento, de sutilización, de maestría en el trabajo conmigo mismo, en el manejo sobre todo de mis emociones, que muchas veces me sobrepasaban por completo, me desbordaban, me ahogaban. Y entonces empecé a explorar las vías meditativas, exploré el rebirthing, el renacimiento, la exploración, y estuve 13 años metido en el rebirthing, la exploración mediante la respiración, de la liberación de pautas emocionales antiguas, perinatales, que pues ahogan al individuo, le impiden pues romper con creencias o con pautas de pensamiento y comportamiento y emocionales también, que le impiden tener una vida plena y digna. Y esto por momentos me llevó a unos extremos en que me distancié de la literatura. Me distancié emocionalmente, no en los hechos, porque nunca he dejado de escribir casi cada día en mi vida. Valoro mucho el hecho de escribir, no de publicar. Publicar, considero que hay que publicar cuando realmente algo es muy interesante para uno y para los otros. Y casi cada día escribí de mi vida, como decía, pero mi desarrollo personal muchas veces entró en una relación no siempre armónica con mi escritura, puesto que de pronto, un día, mi propia evolución personal me llevó a darme cuenta cuántas características de mi personalidad, lo que llamamos la personalidad, el ego, y la gente dice yo, no eran características de mi persona interior o del que yo soy o del que yo podía eventualmente descubrir dentro de mí, sino que eran características profesionales, eran tics y modales de un escritor arquetípico o prototípico o estereotípico que yo me había hecho dentro de mi cabeza y de mi corazón, y que lo llevaba a la praxis, lo realizaba en mi vida. Y me di cuenta que eso fue un gran trabajo para mí. Me di cuenta que tenía que liberarme de la personalidad de escritor, que podía escribir de modo excelente, pero liberándome por completo de tener una personalidad de escritor, que ya no la necesitaba más. Y entonces desafié el primer gran temor de un escritor, el temor a sus propios pensamientos, que es un temor muy válido. El temor a que piensas algo y se haga realidad y que de pronto sea malo, o que lo veas como malo, o como un obstáculo en tu vida. El temor a que lo peor que imaginas pueda llegar a suceder en tu vida. Todos estos temores que los escritores trabajan muy bien con ellos y que los usan para proveer de características a sus personajes y a sus tramas, están en ellos y estaban en mí también, solo que de alguna manera me tenían aprisionado. Y he visto con el paso del tiempo, y sobre todo al conocer a algunos escritores muy famosos, he tenido el honor de conocer al menos 5 escritores muy famosos, españoles. Por otro lado he conocido a latinoamericanos, pero ahora estoy hablando de escritores españoles.
y me he dado cuenta que ellos también, como cualquier simple mortal, están aprisionados realmente en una personalidad profesional. Una personalidad profesional que les permite o les obliga a tener tics propios de la profesión y tener enfrentamientos con colegas que se consideran propios de la profesión, discusiones muy absurdas para mí hoy día, eh, por cosas que pueden parecer nimiedades, porque una especie de guión o patrón oculto propio de la profesión los impele a tenerlos. Y entonces emprendí una labor que un escritor yo creo que nunca haría. Y intenté, mediante el famoso sistema de las afirmaciones, de convencer a mi cerebro de que yo ya no era un escritor. Yo tuve un maestro de reversing que era Adolfo Domínguez, que era un enorme maestro en el trabajo con la propia mente para llevarla a un punto maravilloso donde él llegó, indudablemente, donde podías manejarla con una sutileza extrema al borde del abismo. Y recuerdo siempre que él un día dijo: la mente no se trata de llevarla a un wishful thinking, a llevarla a un pensamiento positivo. Se trata durante un tiempo de llevarla a pensamientos positivos, y en el trabajo concreto del reversing mediante las afirmaciones positivas, para cambiar el chip. Pero luego veréis que luego podéis hacer afirmaciones negativas y afirmar cosas horribles, y ya no habrá aquel resquemor emocional, muscular, respiratorio que había antes. No habrá aquel miedo, porque habréis dominado realmente a vuestra mente. La podéis llevar vosotros al huerto a ella y no ella a vosotros. Y en definitiva veréis que lo que importa no es positivizar a la mente, como dicen los manuales de autoayuda, gilipollas, y el pensamiento positivo, gilipollas. No todo es gilipollas, pero buena parte sí. Sino que se trata de que adquieras conciencia de que la mente es un elemento que posee enorme plasticidad y la puedes domeñar a tu antojo y hacerla hacer lo que tú quieres. Y como yo soy un experimentador, me puse a experimentar con mi mente y empecé a hacer afirmaciones negativas y empecé a afirmar a diario, muchas veces por escrito y con respiraciones y ante el espejo: yo, Héctor, no soy un escritor. Yo, Héctor, no soy un escritor, y no publico, y no tengo éxito, y no esto, y no el otro. Todo aquello que tiempo atrás hubiera dicho: ay, qué horror, eso es lo que no quiero, etcétera. El caso es que esto me afirmó más en mi personalidad de escritor, pero me afirmó más en mi personalidad de escritor depurándola de todos los vicios absurdos, ripios, sobrantes, cosas que eran ya un lastre en mi vida. Y fue entonces que cayó como una primera capa, cayó una enorme capa de cosas que no me servían para nada. Recuerdo que anduve muchos días y muchas semanas y meses, realmente meses, en que no tenía gestos en mi cara. No tenía sonrisas en mi cara que quisieran significar una cosa u otra. Tenía una cara neutra. No tenía un enfado propio de un escritor o de algo que se le pareciera. Tenía una intensidad en mi cara, pero no un enfado. No podía sostener en serio ante mí mismo ciertas ideas ya. Se me caían como barajas escondidas en las mangas que ya me las habían descubierto, porque me las había descubierto yo a mí mismo. Entonces me di cuenta que en mi caso concreto, y otras personas pueden tener aventuras disímiles, mi ego se había, digamos, cristalizado o configurado en torno a un ego de escritor. Incluso para ser escritor, lo que yo necesitaba era romper ese ego para llegar al corazón del dolor y de la ternura y del amor que podía haber dentro de mí y expresarlo para el mundo. Y este fue un gran paso que di en esa dirección. En el próximo vídeo seguiré contándoles, en la medida que vaya organizando en mi cerebro de esta manera, al ir hablando, cuál fue mi siguiente paso y cómo lo veo desde hoy día, que indudablemente es la versión que tengo hoy.
pero no es de ninguna manera la que pueda llegar a tener dentro de 20 años, que probablemente será muy distinta y espero que sea muy muy rica, bastante más rica que la que puedo dar ahora y que pueda compartirla como estoy compartiendo esta, porque compartir lo que uno puede conocer acerca de sí mismo, compartir lo que yo puedo conocer acerca de mí mismo mediante la escritura o mediante estos vídeos, es quizá lo más interesante que puedo hacer. Y creo, por testimonios que me llegan en privado, a través de mails, a través de textos dejados en el YouTube, pero sobre todo mediante el uso del mail, eh, que me alientan a seguir abriendo mi corazón de esta manera que solo yo lo estoy haciendo, porque esto ayuda a otros también. Y hay un momento en la vida, yo siempre digo que hay un momento en que ser sabio no es una opción, es una obligación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un momento en la vida que lo que tienes, sea lo que sea, tienes que compartirlo, tienes que soltarlo, como esas palomas que sueltan de la paz en los actos, en los actos institucionales, tienes que soltarlos de esta gran institución que es tu ego y dejarlo que se descascarille y se abra al ser, que es lo que vas a manifestar en tu vida. Pues eso es lo que estoy haciendo. Estoy liberando estas partes de mí para que tomen contacto con otros corazones que también quieran liberarse y que estén en un camino similar o distinto, pero que quieran compartir este momento. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.